Hey, Dios te bendiga rica y abundantemente. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosa mañana acá en el estado de Texas. Dios nos ha dado una mañana linda, bella. El viento parece que ha disminuido y estamos tranquilos. Tenemos el día soleado. Quiero saludar con cariño y amor, en el amor de Jesucristo, a toda esa gente linda que siempre están con nosotros en Latinoamérica o cualquier parte del mundo. Esta mañana me llegó una carta de una persona de Sudamérica hablando sobre el tema de los homosexuales. En los últimos 2, 3, 4 años, el tema de los homosexuales o la comunidad LGBT ha sido un tema bastante visto en las noticias e información. Ha sido muy controversial, una polémica bastante fuerte, especialmente desde que la Corte Suprema Americana, acá en Estados Unidos, hace que 2 años, 3 años atrás, en el tiempo de la presidencia de Obama, ellos establecieron un edicto donde dijeron que en los 50 estados americanos los homosexuales se pueden casar y recibir licencias de matrimonio. El tema homosexual ha sido en los últimos años un tema muy controversial. Mucha polémica, incluso hace unas semanas atrás que estuve en Perú, casi 2 millones de personas se levantaron a desfilar, a reunirse en las calles de Lima, hablando sobre la defensa de la familia tradicional. Posteriormente, parece que muchos también andaban haciendo una locura, por ejemplo, tratando de hacer cosas que no están dentro de la palabra. Hay iglesias hoy en día que están favoreciendo el matrimonio homosexual. Otros también están favoreciendo que ministros puedan ser homosexuales, estar al frente de los ministerios. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted cree que Dios ama a los homosexuales? Es la pregunta que tengo. La respuesta inmediata de parte mía para usted es, por supuesto que sí. No solamente Dios ama a los homosexuales, a las lesbianas, a los bisexuales, a los transgéneros, sino que el Señor desea salvarlos a cada uno de ellos. La palabra dice categóricamente que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para mí, la palabra enseña categóricamente que el homosexualismo es un pecado. Dios ama profundamente los homosexuales, pero aborrece el pecado que ellos cometen. Igual que el pecado del drogadicto, el adúltero, el fornicario, el borracho, el mentiroso o cualquier otra cosa que se practique que vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Pero este tema es un tema bastante polémico. Entonces hay algunos que piensan que los cristianos que predicamos la palabra somos homofóbicos. Al contrario, yo no soy, ni he sido jamás, ni seré jamás homofóbico. No tenemos ni miedo de conversar con ellos. Si tengo que sentarme a comer con ellos, me siento a comer con ellos. Hay gentes que en la vida cotidiana, diaria, que tratamos en el mundo, conocemos que son de esa inclinación. Quizá muchos de ellos son afeminados o van hasta el extremo de ser practicantes del homosexualismo, igual que lesbianas. No tengo ningún problema. Yo los amo en el Señor. Les ministramos la palabra. Jesús vino y murió 2000 años en la cruz del Calvario atrás por todos aquellos que necesitan salvación. Y tiene que ser muy claro este tema, porque hoy en día lamentablemente hay un segmento de la iglesia que lamentablemente con el codo y hasta con la espalda y hasta con groserías, insultando, hasta se mofan de ellos y los ridiculizan. Ahora yo entiendo que hay un grupo fuerte de estos homosexuales y estas lesbianas. Inclusive hay un grupo, un bloque político muy fuerte en Estados Unidos y en muchas partes del mundo de la comunidad LGBT que se han levantado como rabiosos tremendos, tratando de pisotear a los que somos cristianos. Yo lo entiendo, pero la perspectiva bíblica es que tenemos que amarlos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar para que el Señor los salve, para que salgan de la mentira, del engaño, del pecado, para que pueda Dios perdonar sus abominaciones, porque, amigo, es una abominación. No hay tal cosa como que es que nació así, es que así lo hizo Dios. No, Dios no hace a nadie de esa manera. Dios no se equivoca. En el principio no hizo Dios a Adán y Esteban, hizo a Adán y Eva. Adán fue creado un hombre y Eva una mujer.
Y la relación entre un hombre y una mujer es lo que Dios ha designado desde el principio. Y cuando nos vamos a Levítico y a los evangelios, descubrimos también que esto es un gran pecado de abominación contra Dios. Mire, el apóstol Pablo fue llevado a la ciudad de Corinto por el Señor a levantar una iglesia. Y Corinto era, aparte de una ciudad muy peligrosa, era la capital en ese tiempo del Imperio Romano de toda clase de hedonismo, de abominación sexual. Ahí se practicaba lesbianismo, homosexualismo, bestialismo, de toda clase de porquerías, orgías sexuales. Era un lugar terrible. Por eso cuando leemos 1 Corintios, 2 Corintios, muchos de los temas que se tratan en estas cartas son temas referentes a la sexualidad, idolatría, pecados de inmoralidad tremendos. ¿Por qué? Porque era un problema grande en esta ciudad. Y muchos de los que se convirtieron en Corinto venían de esa vida pasada. Pero una vez que están en el Señor, su vida cambia. Por eso el apóstol Pablo, después de estar casi 18 meses en Corinto, finalmente dejó una iglesia establecida, se traslada para Éfeso, donde él sigue predicando. Y unos meses después le llegan cartas con problemas y él responde con la 1 Corintios. 8 meses después se traslada a Macedonia y escribe 2 Corintios. Y vemos que muchos de los temas que hay en esas cartas es porque son respuestas que Pablo le da a la problemática que tienen en la ciudad de Corinto. Eventualmente el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 remata diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. O sea que los que estamos en el Señor, independientemente o irrelevantemente el pecado, sea cual sea, si es homosexualismo, lesbianismo, si usted se siente que está haciendo esto, es pecado. Fornicación, adulterio, mentira, rebelión, soberbia, arrogancia, cualquier cosa, es pecado igual, está en el mismo nivel. No hay tal cosa como, el homosexual es más grande el pecado que el adúltero. Pecado es pecado. Obviamente hay una consecuencia más fuerte, hay problemas serios y estamos viendo lo que Dios condenó abiertamente porque está muy categóricamente marcado en Levítico, en el Viejo Testamento. Es más, el pecado de homosexualismo era tan fuerte en esos tiempos que en algunos casos se refiere en la Biblia a estas personas como perros. Y no solamente eso, sino que a veces llevaban a la misma muerte, ejecutaban a las personas que practicaban este tremendo pecado. Recordemos, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades, dentro de 5 ciudades que fueron destruidas por fuego y azufre, porque este pecado abundaba dentro de esta comunidad. Y Lot, que estaba allí viviendo con ellos, y yo siempre digo que muchas personas hoy en día, llamadas cristianas, tienen el síndrome de Lot. ¿Y cuál es el síndrome de Lot? Que están viviendo en medio de todo esto y no dicen nada. Yo tengo años diciendo algo, predicando la palabra, pero lo hago con amor en el Señor, porque yo no estoy aquí para condenar a la gente ni para señalar, sino como me dice mi gran amigo David Gutiérrez, pastor en Nueva York, predicando siempre un mensaje cristocéntrico. ¿Por qué? Porque el Señor los ama. Obviamente que es un pecado de muerte, como muchos pecados que son, todos son pecados de muerte. No me refiero a lo que dice la Iglesia Católica, pecado venial, no, pecado es pecado. Pero obviamente cuando uno viene a Cristo, le entrega su vida, se arrepiente, es lavado por la sangre, el Señor cambia su vida. El Señor ama a los homosexuales, los ama con un amor profundo. Quizá porque no han encontrado su identidad, quizá porque de pequeños fueron criados de una manera distinta, no les faltó padre o les faltó una persona que masculina, una figura como papá. Obviamente muchos pueden ser los factores. Yo lo que sé es que Satanás en estos días se ha metido para distorsionar y destruir la familia de Dios. Y hoy más que nunca tenemos que buscar a Dios y orar por estas comunidades para que Dios los salve. Y muchos están alcanzando la salvación del alma. Muchos testimonios escuchamos de personas que han caído en estas garras del diablo, que fueron pero hasta el piso practicando toda clase de abominación, y el Señor los restauró, los rescató, los perdonó y los transformó. Dios ama a los homosexuales, Dios ama a las lesbianas, de eso no hay duda. Que quede claro en esta mañana, en este posteo, que Dios ama a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuché el testimonio esta semana de un pastor, de un ministro del Evangelio, que llegó con él un joven y le dijo: pastor, me voy de la iglesia. ¿Y por qué te vas? Porque ya no aguanto estar acá, porque tengo sentimientos que soy homosexual, ustedes me conocen que tengo problemas y yo prefiero irme
para no causarles problemas, el pastor le dijo esto, fue una sorpresa para la congregación. Digo, no te vayas, quédate aquí, seguiremos orando por ti, interviniendo, ministrándote. Tú necesitas entender que Dios te ama y Dios quiere liberarte, cambiarte, transformarte. Pero ese pastor no lo soltó, no lo soltó. El diablo quería de una vez llevárselo. Porque él dice, Jesucristo en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por supuesto que es un pecado terrible, es una gran abominación. Pero ese ministro se enfocó en el amor de Dios para esa alma. Y dijo, no te vas, quiero que Dios te toque y te salve y te cambie. Y trabajó con él y Dios lo cambió. Señor vino sobre esa vida, lo transformó y hoy es un ministro también este hombre. Tremendo, tremendo, tremendo lo que Dios hace. Nosotros tenemos que saber una cosa, que con el amor de Dios podemos ganar mucha gente para Jesucristo. Señor vino a salvar lo que se había perdido. Dios ama a los homosexuales, por supuesto. Quizá en tu familia hay alguien que tú conozcas que tiene esta tendencia, esta inclinación. Quizá ya empieza a pintarse las uñas, a caminar un poco como una mujer, a tener deseo de cargar una bolsa. No sé, hay muchas cosas que se ven que no son normales, porque un hombre debe ser masculino, hombre, igual que la mujer debe ser femenina, mujer. Pero este problema grande, este gran pecado, esta gran abominación que azota la tierra, y yo sé que es una señal de los últimos días. Yo sé que en los últimos tiempos viviríamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Esto es bíblico, lo sabemos, lo entendemos. Cristo ya viene pronto. Se lo dije ayer. Es posible que Cristo venga en el 2017. Si no viene en este año, pero muy pronto viene, puede ser el próximo año, el siguiente. Puede ser este mes, puede ser hoy mismo, en cualquier momento. Estamos así de cerca. Por eso tenemos que avanzar y predicar el evangelio y predicar a Cristo y decirle a la gente que Dios los ama para que ninguno se pierda. Hermano en la fe, compañero de milicia, predica a Cristo, habla del amor del Señor. Este pastor fue muy criticado porque cuando ese homosexual se iba a ir de la iglesia, muchos dijeron, déjalo que se vaya. Y él dijo, no te vas, queremos que Dios te salve, que Dios te cambie. Y Dios hizo la obra. Oiga, si Dios hace hasta lo imposible por alcanzarnos a nosotros. Me acuerdo la canción de un gran amigo mío, hace unos años que no lo veo, tendrá 85, 87 años, el famoso misionero de México, Juan Romero. Hace muchos años estuvo en mi casa, mi esposa le hizo de comer, hemos convivido 2, 3 veces. Tremendo siervo y tremendo hombre de Dios que cantó una canción, escribió él mismo. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. 99 estaban allí, pero una se había ido. Y el pastor, dice esa canción, se fue a buscar esa oveja. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas, todos conocemos esa canción. Y es el amor tan grande de Dios, que no quiere ni que ninguno se pierda. Y a veces nos enfocamos en tantas cosas, que información mala, equivocada. Y a veces como cristianos, aún así dejamos que la emoción y la carne se ponga y nosotros perdemos la visión de ganar almas para Cristo. El Señor quiere salvarlos. El Señor los ama. Como ama a los adúlteros, mentirosos, fornicarios, rebeldes, soberbios, arrogantes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. Dios ama a los homosexuales. Sí los ama. Vamos a orar para que Dios los salve. Sean liberados, para que escapen del infierno, de la condenación, para que tengan también sus nombres escritos en el libro de la vida. Hey, Dios te bendiga esta mañana. Dios te guarde. Comparte este posteo porque hay alguien quizá que necesite escucharlo y saber que el amor de Dios es grande para ellos. ¿Conoces a un amigo, a una persona que tiene este problema? Mándale este posteo. Dile, ¿sabes qué? Hay un Dios que te ama, un Dios que quiere tener misericordia de ti, cambiar tu vida. Todo es posible para el que cree. Dios te bendiga, Dios te guarde. Siempre orando por Israel, ¿eh? Shalom.